Y les hacemos ahora una pregunta. ¿Se imaginan ustedes que las tiendas puedan cerrar a las 6:30 de la tarde y no a las 9 o a las 10 de la noche como hasta ahora? Pues un estudio encargado por el Ministerio de Trabajo ha concluido que adelantar el horario de cierre de los comercios puede ayudar psicológicamente a sus empleados y también contribuir a una vida más plena y feliz. Es un tema que queremos trasladarle a nuestra neurocientífica de cabecera que ya nos atiende, Raquel Marín. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. ¿Qué opinas de esta medida? Pues mira, me parece muy acertado y te voy a decir por qué. Fundamentalmente tenemos que remontarnos a cómo funciona nuestro organismo y funciona dependiendo de las horas de luz. Entonces, bueno, si bien en verano tenemos a lo mejor más horas de luz, también de acuerdo a lo que hemos establecido como horario, ¿no?, en general. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar de dónde venimos, venimos de un ser que ha vivido en la intemperie, que dormía en la intemperie, que interaccionaba con el medio ambiente de acuerdo a las horas de luz y de oscuridad. Es decir, que cuanto más nos acerquemos en nuestro patrón fisiológico integral a esos patrones de luz también exterior, mejor vamos a estar en armonía con nosotros mismos. Y eso a todos los niveles, Marta, porque desde el nivel endocrino, es decir, hay muchas hormonas que están reguladas de acuerdo a la luz, y por supuesto desde el punto de vista mental y psicológico, ¿no? Es decir, todo lo que esté relacionado con la atención, con la gestión de las emociones. También las moléculas de nuestro cerebro tienen patrones que se sincronizan con la luz y por supuesto, como yo digo siempre, con el segundo cerebro, es decir, las bacterias del intestino también tienen patrones distintos referidos a la luz o la oscuridad y a la ingesta, evidentemente. No tenemos el mismo grado de hambre en una hora que en otra y a veces comemos sin hambre porque toca comer, cuando en realidad a lo mejor eso le está generando un impacto al organismo. Es decir, que no solamente sería una medida a tener en cuenta, una medida interesante, a lo mejor para favorecer la conciliación o el poder hacer planes fuera del trabajo, sino también es que es una cuestión física de nuestro organismo. Completamente. Mira, te voy a poner un ejemplo, además de cara a la operación bikini, ¿no?, que ya toca, quitarse ponerse la ropita ligera. Se sabe perfectamente que cuando una persona quiere perder esos kilitos de más, es muy importante que regule también lo que se llama la crononutrición, es decir, que sus patrones a la hora de comer, sus horarios, estén también regulados de acuerdo a cuando mejor se hace la digestión y cuando mejor se gestiona, por ejemplo, las grasas. Hay, por ejemplo, sustancias como la adiponectina, la grelina, la leptina, que son hormonas que producimos en el estómago, en la grasa, en la cabeza, y que están asociados con en qué momento del día somos más aptos para tomar el pecadito. ¿Y cuándo podemos hacerlo? Claro. A ver, que esto nos interesa a todos. Por ejemplo, el pecadito ese de, ay, no puedo resistirme a, yo qué sé, a la chocolatita, tal. Pues eso, por ejemplo, es mejor durante las primeras horas del día. Tenemos la adiponectina, que es un poco la quemagrasas, y la liponectina por la tarde como que no tanto. Entonces, por la mañana, si te tomas el dulcito por la mañana, va a ser mucho menos remarcable en tu cuerpo que si te lo tomas por la tarde. Para quemarlo, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con qué momento tienes ahí esa hormona pico a tope. Exacto. Entonces, bueno, de alguna manera también eso va a influir mucho en los horarios de trabajo, ¿no? Tú no puedes comer a lo mejor si estás en una tienda sirviendo. No puedes, un momentito que me toca la adiponectina. No, entonces en ese momento no. Entonces, si tienes esa posibilidad de regular tu horario de cierre o de apertura de tu comercio de acuerdo a tu armonía a la hora de notar tu cuerpo, cuando tiene hambre, cuando está saciado, etcétera, sería fantástico. Entonces, de cara a la operación bikini, puede ser también bastante conveniente ajustarse a los ciclos naturales que van con la luz de nuestras hormonas y de nuestra forma de gestionar el metabolismo. Pues de la luz te quería hablar también, sobre todo para preguntarte qué efecto puede tener en las personas trabajar, por ejemplo, en horario nocturno. Ahí realmente hay muchos estudios que demuestran que tienen evidentemente una tendencia a dormir mucho menos que otra persona que tenga un horario diurno. Es decir, en general duermen entre 6 y 7 horas, con lo cual ya es un hándicap en el medio plazo. De hecho, hay muchos países que no aconsejan prolongar los horarios nocturnos más allá de los 45 o 50 años porque eso puede generar secuelas en las personas. Atención, eso no quiere decir que porque una persona trabaje de noche se va a morir, ¿no? Pero sí, digamos, en el medio plazo puede generar más trastornos, por ejemplo, cardiovasculares, renales,
mayores problemas de presión arterial alta, ¿no? Cuando tienes la tensión alta, sobre todo en mujeres, que también está muy regulado por nuestras hormonas femeninas, y evidentemente también con la atención y el riesgo de accidentes laborales, porque la atención y todo lo que es la parte de la avidez a la hora de trabajar, según los empleos, puede también generar que cuando no tenemos el patrón suficientemente cubierto de nuestras horas de sueño, pues tengamos más tendencia a tener accidentes laborales. Claro, porque se habla del número de horas de sueño, pero también de la calidad del mismo, ¿no? Que a lo mejor cuando dormimos de día hay muchos más estímulos, más ruidos que nos pueden interrumpir nuestras horas de sueño. Correcto. Y otra cosa muy importante que a veces no tenemos en cuenta, si una persona tiene que dormir de día porque no le queda otro remedio, tiene evidentemente que seguir la higiene del sueño, es decir, apagar luces, atenuar sonidos y una cosa que muchas veces no podemos evitar es los aromas, los olores, porque nuestro olfato está terriblemente atento. Precisamente piensa que toda sensación de vigilia frente a un posible peligro viene también de nuestro olfato, ¿no? Se acerca un enemigo, huele a quemado, etcétera. Entonces, claro, lo del olfato es mucho más difícil a veces de evitar. Si son las 2 de la tarde, te tienes que ir a la cama y la vecina está justo haciendo las papas fritas con la carnita de fiesta, pues te a ver quién se duerme. Por ejemplo, ¿no? Entonces, atenuar también todo lo que sea la contaminación, por decirlo así, del olfato es también esencial. Y ahora que estábamos viendo a los estudiantes que han sacado esas mejores notas en la EBAU, ¿cuándo sería el mejor momento para estudiar, para obtener un mejor rendimiento? Pues mira, lo que hay que evitar a toda costa es pasar la noche antes del examen en blanco. Hay que evitarlo a toda costa, porque precisamente... Cuando dices en blanco te refieres sin dormir. Sin dormir, es decir, toda la noche estudiando, para repasar, etcétera. Hombre, es normal que las personas duerman menos antes de un examen, pero no que tú estés esforzando a estar estudiando antes del examen. ¿Por qué? Porque necesitas al menos 4 o 5 horas de mantener el cerebro en sueño para gestionar esa memoria. Si tú mantienes toda la noche sin dormir para estar estudiando, es bastante probable que al día siguiente en el examen te quedes en blanco. Incluso te diría que hay estudios que demuestran que cuando los estudiantes siguen una rutina de estudio diario, con su patrón de sueño, estudio un par de horas todos los días, tienen un mejor rendimiento académico al final del año que si estudian solamente los 2 o 3 días antes del examen, que es lo que suele hacer la mayoría de la gente, por cierto. Bueno, pues tomamos nota de ese consejo. Ya saben ustedes también en casa, ya sea para la EBAU, para cualquier examen, también para una oposición, ¿por qué no? Aplicarnos ese consejo. E incluso, fíjate, Marta, para cuando tienes una prueba de baile o cuando tienes que hacer un concierto de guitarra, porque todo lo que está relacionado también con la coordinación motora, te puedes quedar muchísimo más en blanco si tienes un concierto y no has dormido en toda la noche. Pues muy interesante, Raquel, como siempre. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.